¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. Para poder iniciar la clase 2 de las prácticas profesionalizantes 3, es importante que ustedes analicen junto conmigo este video. Y tiene que ver con un breve PowerPoint que yo estuve armando a los efectos de que ustedes entiendan lo que es un proceso de atención de enfermería, que es nuestro tema. El tema que nos compete ahora es el proceso de atención de enfermería, más comúnmente llamado PAE. ¿Por qué es importante esto? Porque el enfermero y el alumno, de hecho, tiene que saber hacer un PAE. El alumno tiene que realizar un PAE y tiene que saber todas sus incumbencias, cuáles son sus etapas, sus pasos, cómo armarlo, cómo bosquejarlo. Para iniciar esta consideración, los voy a remitir al libro de Santiago Durante, El acto de cuidar, un libro muy recomendable y la definición que da para PAE o para proceso de atención de enfermería. Él nos dice que es un proceso intelectual y deliberado. Proceso intelectual y deliberado. ¿Qué quiere decir que es un proceso intelectual? Bueno, significa que hay que usar el intelecto, obviamente. Significa que el enfermero o el alumno deben pensar y en forma deliberada para poder llevar a cabo un proceso de atención. Ahora la pregunta del millón es, ¿el enfermero moderno tiene tiempo para pensar? No. La realidad dice otra cosa diferente. Hay muchas actividades que el enfermero realiza, y de hecho en forma asistencial, como por ejemplo la higiene y confort, la colaboración en la ingesta de alimentos, hacer curaciones, realizar métodos diagnósticos como extracción de sangre, en fin, un sinnúmero de actividades que no le permiten a él poder llevar a cabo un proceso de atención en forma escrita, pero sí lo puede hacer en forma mental. Y de hecho se esperaría que él lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque dice acá que está estructurado de acuerdo con una serie de etapas ordenadas lógicamente. ¿Sí? O sea, su estructura son etapas que están ordenadas lógicamente. Se utilizan para planificar unos cuidados personalizados, o sea que cada paciente le corresponde un proceso de atención de enfermería. Y esto obviamente dirigidos al mayor bienestar de la persona cuidada. ¿Se entiende por qué el enfermero o el alumno en este caso debe hacer un proceso intelectual y deliberado? Porque hacia dónde se conduce esto hacia el bienestar de la persona cuidada. Y esa es nuestra finalidad primaria. Bien, dijimos que está secuenciado en etapas lógicamente ordenadas. Estas son las etapas del proceso de atención de enfermería. Tenemos valoración, tenemos diagnóstico, tenemos planificación, ejecución y evaluación. No hay otras etapas. Las etapas del proceso de atención de enfermería tienen que ser estas, o al menos deben ser estas. Y tenemos pasos al respecto de estas etapas. Cada etapa tiene su paso correspondiente. Por ejemplo, para la valoración tenemos que hay que recoger datos, ¿sí? Para el diagnóstico, los diagnósticos, que pueden ser reales, potenciales o de bienestar. Para la planificación, los pasos son poner o colocar los objetivos, las acciones de enfermería y su fundamentación científica. En la ejecución, su paso es el registro, o sea, el registro de las acciones que hemos llevado a cabo. Y en su evaluación, obviamente el paso es evaluar todo lo que hemos hecho. ¿Sí? Bien, pero comencemos viendo lo que es la valoración. ¿Qué significa valoración? Bueno, según el licenciado Santiago Durante, en su libro El acto de cuidar, nos dice que la valoración es la primera fase del proceso de enfermería y se define como el proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud de la persona cuidada. ¿Ven? Valorar significa recoger y recopilar datos.
¿Y cómo podemos hacerlo esto? Bueno, tenemos unos requisitos previos que nos van a permitir esta recogida de datos. Primero, tener conocimientos profesionales. ¿Y estos dónde se adquieren? Bueno, en la cursada. Ustedes de hecho han adquirido muchos conocimientos al respecto del paciente, del sujeto de atención y de cómo higienizarlo, por ejemplo, con técnica cefalocaudal, y esto nos va a permitir muchísimo recoger datos. También la comunicación de forma eficaz, que muchos de ustedes citaron en la actividad pasada, igual que la observación sistemática, es muy importante observar. Después diferenciar entre signos e inferencias y confirmar las impresiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a veces uno infiere cosas al respecto de lo que ve o de lo que observa. Por ejemplo, ve a un paciente con su cara rubicunda o roja e infiere que está hipertenso. Y por ahí no es que esté hipertenso, sino que está con un proceso, digamos, alérgico. ¿Cómo lo chequeamos esto? Bueno, a partir de que controlamos los signos del paciente. O sea, controlamos la tensión arterial y nos damos cuenta que esto es así. Y por último, un requisito previo fundamental son las habilidades. ¿Dónde se adquieren esto? También en la cursada. De hecho, insistimos, ustedes en primer año han adquirido varias habilidades, entre ellas esta de, por ejemplo, la higiene y confort cefalocaudal, o si no, poder colaborar con el paciente en la ingesta de alimentos. Entonces, tenemos que la valoración, hay que recoger datos o recolectar datos, y la pregunta es ¿de dónde podemos recolectar datos? ¿Cuáles son nuestras fuentes hacia dónde podemos acudir? Dijimos que el examen o la exploración física es una. Luego tenemos la entrevista, que muchos también citaron en la actividad pasada. Saben cómo hacer una entrevista y de hecho muchos hablaron de hacer preguntas abiertas, cerradas, usar el sentido común. Después tenemos la observación, algo fundamental. Pero también vamos a recolectar datos, ¿saben de dónde? De los métodos diagnósticos. Algunas diapositivas del Power pasado mostraban, por ejemplo, los tubos para la recogida de muestras de sangre, que no todos citaron, sino ninguno, y que esto también es importante. Nos permite conocer, por ejemplo, el estado del paciente, si está anémico, si está con un proceso infeccioso, etc. Y por último, la historia clínica también nos va a revelar datos. Entonces, alumnos, ¿qué tenemos en la valoración? Muchos datos. Por ahí que está hipertérmico nuestro paciente, que tiene una tensión arterial de 150-80, que adelgazó 12 kilos en el último mes, o que tiene una frecuencia cardíaca de 45 por minuto, o que hace 2 años lo asaltaron unos ladrones, o que está ansioso, que está nauseoso o está pálido. Muchos datos, alumnos, podemos recabar de todas estas fuentes y con estos requisitos previos que hemos analizado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dijimos que el proceso de atención era un proceso intelectual y deliberado, o sea que había que pensar. O sea que todos estos datos, ¿saben qué hay que hacer fundamentalmente? Interpretarlos. Entonces, recogemos todos los datos que tenemos del paciente y los interpretamos. Algo que nos va a ayudar muchísimo a poder interpretarlos e ir agrupándolos es, por ejemplo, que los datos sean prioritarios, ¿sí? O sea, no es lo mismo que el paciente no pueda respirar que el paciente no pueda dormir. ¿Qué es lo más prioritario? Y que no pueda respirar. Si no respira, se muere. ¿Se entiende? Bien. Que sean reales. El paciente puede estar fabulando o mintiendo. También que sean actuales. No es lo mismo que me diga el paciente y yo me caí de una escalera hace 15 años a que ahora no puedo orinar. Necesito priorizar el dato actual. Y también que sean objetivos.
Todos estos, ítems nos van a permitir poder hacer un diagnóstico, sea real o sea potencial. Esto, alumnos, nos va a permitir llevar a cabo la actividad que les voy a proponer realizar en nuestra segunda clase.